Seguimos esta conversación con el ingeniero Juan Valdés del Colectivo Ciudadano por la Calidad de la Educación aquí en nuestro país. Hablábamos ahorita, antes de ir a la pausa, de que existen 600,000 niños dominicanos, sobre todo de la etapa inicial, que están fuera de las aulas. Pero hay otro aspecto muy importante que yo quiero que tratemos en este momento y es el programa de reparación, del programa de mejoramiento de la infraestructura escolar, porque ese es un nudo gordiano del sistema educativo. Cada año es una tensión, una gran inquietud por la gran cantidad de escuelas que están en pésimas condiciones, con grietas, con filtraciones, que los baños no sirven. Entonces, usted que vive permanentemente auscultando, hurgando en cada uno de esos elementos básicos para mejorar la calidad de la educación, ¿cómo está el programa de mejora de la infraestructura escolar y cuánto ha invertido el gobierno en este año en ese capítulo? Mira, la Dirección de Infraestructura Escolar apenas tiene este año como presupuesto unos 11.289 millones de pesos. De esos 11.289 millones, más de 5.000 millones se van en reparar unas 1.300 escuelas públicas. Eso te deja un presupuesto muy mínimo para construir las más de 6.400 aulas que hoy necesitamos. Fíjense en pantalla que es muy preocupante que a esta fecha la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio solo ha ejecutado el 2.2% de su presupuesto en libramientos aprobados en su plan anual. O sea, de esos 11.289 millones, al día de hoy, fíjense en pantalla, solo se ha ejecutado el 2.2% y el año escolar comienza dentro de 2 meses. Nuestra preocupación es precisamente que necesitamos primero que las aulas que se están reparando estén listas ya en agosto. Por otro lado, el mismo Ministerio de Educación ha dicho que este año no será capaz de construir más de 900 aulas, pero son 6.400 las que hacen falta. Cuando yo he dicho que cientos de miles de niños se van a quedar fuera de la escuela, los datos se basan precisamente en las informaciones oficiales. Esas no son informaciones mías, ni del Observatorio Educativo del ADP, ni del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. Esos son los datos del mismo gobierno dominicano. Tú preguntabas, ¿qué podemos hacer? Nosotros ya llevamos 4 años sugiriendo que las construcciones escolares deben ser una prioridad del presupuesto del Ministerio de Educación, que no lo son, porque haber asignado este año apenas 11.000 millones de pesos a esta parte es realmente inconsecuente e ilógica. No tiene sentido que en los pasados 3 años se haya gastado más de 11.000 millones comprando autobuses que no son una prioridad para la escuela pública y tengamos hoy un déficit de 6.400 aulas. Mi sugerencia como especialista en el área es que las construcciones escolares se hagan una prioridad. Yo he cuestionado mucho el programa de transportación escolar, no porque los niños no se merezcan ir en un autobús a la escuela, no, sino porque el transporte escolar no es la prioridad de la educación en este momento, porque tú tienes un muy mal programa de alimentación escolar, tienes malos libros de texto, tienes mala infraestructura escolar, tienes también un déficit de equipamiento en las escuelas públicas. Señores, la modalidad técnico-profesional, que es donde están los politécnicos, ni siquiera tiene laboratorios actualizados e instalados. Cientos de politécnicos que no tienen los laboratorios que necesitan, ni los equipos que necesitan. Por otro lado, usted va hoy a las escuelas públicas y más del 90% de los niños ya no tienen los equipos informáticos que necesitan tampoco. Entonces, ¿es prioridad el transporte escolar? No. ¿Qué efecto tiene el déficit de aulas? Primero, cientos de miles de niños se quedan fuera de la escuela. Segundo, los que sí van a la escuela estudian en condiciones inhumanas, en aulas sobrepobladas, en escuela con muy poca higiene,
con mala ventilación, con mala iluminación, con mal mobiliario. Entonces, yo creo que yo he dicho muchas veces, y a la gente no le gusta esto, que es que lamentablemente no hemos tenido gente competente dirigiendo la educación dominicana porque se han enfocado en áreas que no son las más sustantivas de la educación. Usted no hace nada con llevar al niño en un autobús de lujo a una escuela de miseria. Ese niño va y te promueven en la publicidad gubernamental que esos autobuses tienen hasta rampas, pero tú vas a la escuela y la escuela no tiene rampas. Señores, son cosas que no tienen lógica. Yo he dicho que el 4% se ha convertido en un botín por esto. Porque cuando veo que se quiere publicitar cosas que son fantasías, y yo que trabajo con las escuelas públicas día a día voy y veo las condiciones de miseria en que éstas trabajan, realmente yo no puedo quedarme con la boca cerrada. Yo creo que el pueblo dominicano tiene un derecho constitucional a una educación de calidad. Como maestro, como ciudadano, yo tengo el deber y el derecho de expresar precisamente lo que pienso y lo que investigo. Y yo creo que es hora de que el gobierno dominicano también ejercite un poquito más de humildad intelectual. Porque si a usted le cuestionan algo que está sustentado en la evidencia, lo correcto y lo humilde es usted escucharlo, aceptarlo y mejorarlo. Ningún presidente es perfecto, ningún ministro es perfecto, ningún ser humano es perfecto, pero nosotros, los dominicanos, tenemos el derecho constitucional de exigir autoridades competentes, no perfectas. Y no hay que ser perfecto para usted proveer una alimentación escolar adecuada, buenos libros de texto, infraestructura escolar que por lo menos sea en condiciones humanas y políticas socioeducativas coherentes. Eso es lo que no tenemos. A mí nadie me puede acusar de que yo estoy atacando el gobierno porque este es mi gobierno. Y el proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. Y aquí, cuando este gobierno, su primer gran victoria, no fue en el año 2020, no. Fue cuando la corriente José Francisco Peña Gómez, en el año 2018-2019, adquirió de nuevo la presidencia de la ADP y ahí estuve yo. El Observatorio Educativo de la ADP, que hoy en día quieren cuestionar, lo creó el PRM, lo creó la corriente José Francisco Peña Gómez en la ADP. Entonces hay que dejarse de politiquería y enfocarse en la educación como un derecho y como una ciencia. Este es mi gobierno, este es mi partido, pero mi compromiso es con la educación y con el derecho a la educación. Y ese es el compromiso que debe tener todo maestro. Ingeniero. Todos tenemos una simpatía política, pero eso no puede sesgar ni nuestro razonamiento ni nuestro derecho. Y aquí todos los funcionarios públicos están para servir. Son servidores públicos. No se pueden enojar, no se pueden sentir mal porque un ciudadano le cuestione. Y no pueden estar tildando como oposición a cualquiera que tenga una idea o un cuestionamiento sustentado y válido sobre un derecho tan básico y fundamental como la educación. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Humildad intelectual, aceptar, mira, sí tenemos que mejorar y trabajar juntos, pero no incurrir en un sofisma ad hominem de atacar al mensajero y no al mensaje. En el sentido más amplio, ¿cómo evalúa usted entonces la situación del sistema educativo dominicano? Porque de acuerdo a los resultados que obtenemos en las pruebas PISA, sí es cierto que hemos avanzado en algunos aspectos muy mínimos. Todavía la educación dominicana en cuanto a rendimiento, en cuanto a capacidad, en cuanto al nivel de aprendizaje que podemos lograr en las aulas, seguimos muy por debajo de donde deberíamos estar. ¿Cómo usted lo evalúa? Primero, he aclarado muchas veces que la prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa. Aquí tomaron el hecho de que en la pasada prueba PISA sacamos unos puntos más que la anterior para querer venderlo como un avance en educación, y eso es falso. Por lo siguiente, número uno, nosotros todavía en esta última evaluación PISA estamos en el último lugar de América Latina
en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. No salimos del último lugar. Lo que tenemos es una calificación menos mala, pero estamos en el último lugar. Segundo, la prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa. La calidad educativa no se evalúa en base a 3 materias, a matemáticas, ciencia y comprensión lectora o lenguaje. Eso no es la calidad de la educación. Esas son 3 asignaturas que, por cierto, no son parte de las competencias del siglo XXI, que, por cierto, ellas solas no cumplen con lo que se llaman las 7 competencias fundamentales del currículo escolar dominicano. O sea, los objetivos de la educación dominicana no se miden en la prueba PISA porque no es una prueba curricular. A mí me preocupa mucho cuando escucho que usan a la prueba PISA para hablar de un avance porque me dice que tenemos autoridades que están perdidas, que no son expertas en educación y que no saben lo que quieren. Porque PISA no es una evaluación educativa, ni es una evaluación, de calidad educativa de los países. Usted no evalúa la calidad educativa de un país basándose en una prueba de 3 asignaturas a un niño de 15 años. Los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación de la República Dominicana te hablan de 13 factores que determinan la calidad de la educación. Y la prueba PISA no mide los 13 factores que determinan la calidad de la educación. Tampoco miden los factores establecidos por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Por eso insisto, yo creo que el presidente de la República tiene la mejor intención del mundo desde que llegamos al poder. Él quiere que este país tenga una mejor educación, pero desgraciadamente quienes han dirigido la educación dominicana no han hecho su trabajo. Hoy tenemos un ministro excelente que tiene muy buena intención, que aunque no es un experto en educación porque no es educador, es abogado, ni ha sido docente, sin embargo, él quiere, él tiene la actitud correcta. O sea, él a nivel de personal como ministro, tiene la actitud que debe tener un buen ministro. Sin embargo, está atado de manos, tiene una camisa de fuerza. Porque siendo el ministro no experto en educación, le han dejado el mismo gabinete de Ángel Hernández, el exministro, que es el gabinete que fracasó. Entonces yo insisto, yo como ciudadano, como maestro, como contribuyente en este país, tengo todo el derecho de exigir tener funcionarios competentes en el ministerio. Y hasta ahora los resultados educativos nos dicen que no han hecho su trabajo. Cuando usted habla de que el 4% para la educación ha sido un botín, ¿podríamos hablar entonces de que mucha parte de ese dinero se ha ido para la corrupción, de que ha habido corrupción en el Ministerio de Educación y que eso de alguna manera ha impedido hacer las inversiones requeridas en los sectores vitales para mejorar la educación? Mira, nada puede explicar cómo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha manejado decenas de miles de millones de pesos del presupuesto del Ministerio de Educación sin hacer una licitación, sin ser expertos en nada en particular, que son como un centro de multiservicios. Así lo ha hecho la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, así lo ha hecho también el UNICEF, y así lo han hecho un grupo de instituciones que dan servicios al Ministerio de Educación, que son generalistas, que no son instituciones expertas específicamente en nada, sino que hacen de todo. Y han manejado en los pasados 4 años decenas de miles de millones de pesos sin ningún proceso competitivo. Encima de eso, cuando usted busca los resultados, no hay mejores resultados. También tiene mucho que ver con las prioridades del gasto. Gran parte del fracaso de la educación dominicana está en el dispendio del 4%. Y el dispendio tiene que ver con la pertinencia y la relevancia de ese gasto. Las instituciones que se contratan para llevar a cabo los servicios al Ministerio de Educación y a sus institutos. Uno de esos institutos es el INAFOCAM, por ejemplo, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Tiene un presupuesto de más de 4.000 millones al año. Está supuesto a capacitar a los docentes. Desgraciadamente, sin un diagnóstico de las necesidades formativas de los docentes, ese dinero nunca va a dar a lugar con un buen producto. Dígase, nunca va a tener un resultado efectivo, porque tú estás gastando miles de millones en capacitación docente sin saber exactamente
¿Qué necesita el docente mejorar? ¿Por qué? Porque ya llevamos casi 7 años sin evaluar el desempeño de los docentes. Y sin una evaluación al desempeño de los docentes, tú no puedes capacitarlos adecuadamente porque no sabes exactamente cuáles son sus necesidades. Por no hablar, en términos legales, de la naturaleza de esas contrataciones. En general, el 4% para la educación se ha utilizado de manera inadecuada. Vamos a seguir abundando sobre ese tema cuando regresemos de la pausa comercial que vamos a hacer con su permiso y también con el de los amables televidentes. Quédense ahí que en segundos estamos de regreso con su programa Aquí José Tomás este sábado 4 de julio. Porque sé que eres una persona altamente sensible y de gran solidaridad, te recomiendo que dones sangre. ¿Cómo lo puedes hacer? Llamando al Hemocentro Nacional al teléfono 809-793-7503. Donar sangre es un acto genuino de puro amor al prójimo y con ello puedes contribuir a salvar las vidas de 3 personas. Donar sangre no duele. Lo que sí duele es necesitarla y no encontrarla. Dona sangre. Es un acto de vida. Es un acto de amor puro. Dona sangre al Hemocentro Nacional. Aquí José Tomás.